La Copa Libertadores tiene a sus últimos 4 equipos en la pelea por ser quien levante la copa en el Estadio Monumental de Lima. Aquí analizamos los 2 duelos de las semifinales y usamos el simulador de resultados para saber qué club tiene más chances de avanzar. El primer cruce será entre Racing Club de Avellaneda ante el Flamengo. Racing culminó primero en el grupo E, luego derrotó a Peñarol en una agónica serie en octavos de final. En cuartos se enfrentó a otro equipo argentino, Vélez Sarsfield. En 2 partidos muy disputados, pudo sacar ventaja en ambos, ganando 1-0 tanto de visitante como de local para asegurar su pase a semifinales. La academia llegó hasta semifinales con un récord de 7 victorias, un empate y 2 derrotas, un 73,3% de efectividad. Anotó 19 goles y recibió 5 en contra, más 14 de diferencia de gol. Flamengo no tuvo un camino fácil hasta aquí. Clasificó en segundo puesto del grupo C con 11 puntos, debiendo esperar hasta la última fecha para evitar quedar fuera. En octavos tuvo su serie más fácil derrotando por 3-0 en el global al Inter. Su rival en cuartos de final fue Estudiantes de La Plata, en una serie donde empezó ganando por 2-0, pero el pincha igualó la serie, ganando en Argentina. Todo se definió por penales donde pasó el Flamengo por 4-2. El récord del Mengao en la Copa es de 6 victorias, 2 empates y 2 derrotas, un 66,7% de efectividad. Anotó 11 goles y recibió 5 en contra, una diferencia de gol de más 6. Ambos equipos se han enfrentado en 2 ediciones anteriores, todas recientes. El primer cruce fue en octavos de final del 2020, donde Flamengo era campeón defensor y amplio favorito a ganar. Racing terminó siendo el mejor equipo en aquel duelo, que terminó igualado 2-2 en el global, gracias a un gol en tiempo de descuento del Flamengo en el Maracaná. Luego la academia ganó por penales 5-3, pasando a cuartos. También se enfrentaron en la edición del 2023 en fase de grupos. Aquí el partido en Argentina culminó con un empate 1-1, mientras que el partido en Río lo ganó Flamengo por 2-1. De esta forma el historial entre ambos suma 4 partidos, con una victoria para Flamengo y 3 empates. El Fla busca llegar a su cuarta final de Copa en los últimos 7 años, de las que ganó 2, en 2019 y 2022. En las 3 semifinales anteriores pudo clasificar a la final. Racing por su parte busca llegar a su primera final desde su única victoria en 1967, hace 58 años atrás. Tiene un éxito reciente, siendo club campeón de la Copa Sudamericana en 2024, donde derrotó a otro club brasileño, el Cruzeiro. También ganó la Recopa Sudamericana derrotando a Botafogo. Es curioso que el Mengao sea el equipo con peor porcentaje de efectividad, menos goles convertidos y peor diferencia de gol en esta etapa del torneo, considerando su poderío a nivel de plantel. Su promedio de goles está apenas por encima de un gol por partido. En los últimos años en los que salió campeón, anotó más de 20 goles en cada campaña e incluso más de 30 en 2022, mientras que en esta ocasión deberá marcar 9 goles en 3 partidos para alcanzar esta marca. A pesar de que ha jugado poco, el hombre más peligroso en la ofensiva del Mengao es Pedro. El delantero tuvo duros cruces en público con el técnico Felipe Luis, al punto que este último habló sobre las razones por las que dejó fuera a Pedro del equipo titular. En la serie ante Estudiantes demostró su calidad, anotando un gol antes del minuto de partido, pero esta actuación no fue suficiente para sacar las dudas sobre su juego. Los medios brasileños mencionaron que el técnico volvió a molestarse por su rendimiento tras el partido ante Estudiantes en Argentina, por lo que fue al banco de suplentes en sus siguientes 2 cruces por el torneo local. Es una situación que necesitan arreglar entre sí para que tenga su mejor goleador en un alto rendimiento para esta etapa de la competencia. Entre los nuevos fichajes del club a mitad de año, el de mejor rendimiento en el ataque ha sido Samuel Lino. El extremo que llegó del Atlético Madrid ha sido titular en 12 partidos y es uno de los jugadores más desequilibrantes que tiene el Mengao en cancha. Su mayor fuerte ha sido crear chances de gol. Es el líder en chances de remate creadas, superando las 5 por partido. No obstante, Samuel todavía no sumó un gol o una asistencia a favor en los 4 partidos que disputó en la Copa. El esquema de Felipe Luis es fuerte en el lado defensivo. El equipo solo recibió 5 goles en sus 10 partidos disputados, un promedio similar al de sus años en que salió campeón. Su mayor fortaleza, como mencionamos en videos anteriores, es de evitar remates por parte de los rivales. Solo promedia unos 6,6 remates en contra por partido, el promedio más bajo de los 4 equipos en competencia. Algo que podría ayudar al Flamengo es la experiencia de su equipo principal. Tiene a varios jugadores veteranos que ya fueron campeones, como Bruno Henrique, Georgian de Arrascaeta y Leo Pereira, además de otros con experiencia europea y de selección como Alex Sandro, Danilo y Jorginho.
Racing llega a este cruce con la ventaja de definir en casa, un plus importante ya que ganó 4 de los 5 partidos que disputó en el cilindro en esta campaña. También viene con un récord más que positivo ante equipos brasileños, ganando los últimos 7 partidos ante rivales de este país en competencias internacionales desde el 2024. La gran pregunta para esta serie será cómo evitar que el Flamengo anule a Adrián Martínez, el goleador de la Copa con 7 goles. Maravilla es el centro del ataque de la academia, pero es seguro que todo el esquema defensivo estará preparado para evitar que reciba la pelota. Esto podría dar chances a otros jugadores a aparecer con los espacios que quedarán disponibles. Otro jugador que más ataca el área rival entre los titulares es Santiago Solari, quien promedia casi la misma cantidad de toques en el área rival que Martínez. Solari juega como extremo, pero pisa bastante el área rival. También podrían aparecer otros jugadores que tuvieron menos repercusión, como el caso del colombiano Duván Vergara o incluso el delantero suplente Adrián Rocky Balboa. El técnico Gustavo Costas ha hecho algunos cambios en sus esquemas en los últimos partidos, probando a Facundo Mura en lugar de Gastón Martirena, jugador clave en la campaña pero cuyo rendimiento no ha sido bueno en el último tiempo. Existe incluso la posibilidad que Martirena juegue más adelantado, con Mura como lateral, pero habrá que ver si el técnico prueba esta variante. Otro jugador que necesita ser parte del esquema de juego es Santiago Sosa. El mediocampista es el eje del equipo, siendo el líder en pases intentados, con más de 400, cuando ningún otro jugador supera los 300 pases en el torneo. Sosa también es clave en el trabajo defensivo, porque es el hombre con más duelos defensivos que está en semifinales, ayudando a la marca en su zona de la cancha. En las probabilidades, Flamengo es el equipo favorito a ganar la serie, con un 58,4% de probabilidades contra un 41,6% que Racing clasifica a la final. El segundo duelo será entre Palmeiras y Liga de Quito. Palmeiras está en semifinales como el mejor equipo de la competencia. Fue el único club que terminó con puntaje perfecto la fase de grupos. En octavos ganó con comodidad ante Universitario, aunque empató el partido de vuelta, que ya estaba definido. En cuartos de final enfrentó a River Plate, en una serie que ganó por 5-2, pero que fue mucho más pareja que el resultado final. El Verdao suma 9 victorias y un empate sin ninguna derrota, siendo el único equipo invicto hasta esta etapa. Su efectividad es de 93,3%. Anotó 26 goles y recibió 6 en contra, una diferencia de más 20, la mejor diferencia de los equipos en semifinales. Liga culminó la fase de grupos como líder del grupo C, superando a Flamengo, pero ambos equipos llegaron hasta esta instancia. En octavos superó una difícil serie ante Botafogo ganando en el global por 2-1. En cuartos enfrentó a Sao Paulo, sacando una buena diferencia de 2-0 en el partido de ida y aprovechando esto para ganar por 1-0 en el partido de vuelta jugado en el Morumbi. Liga llegó hasta esta etapa sumando 6 victorias, 2 empates y 2 derrotas, 66,7% de efectividad. Anotó 13 goles y recibió 5 en contra, una diferencia de más 8. Casi no hay antecedentes entre ambos equipos por torneos internacionales, esto a pesar que los dos clubes ganaron múltiples torneos continentales. Su único enfrentamiento fue por la Libertadores del 2009, con cada equipo ganando su partido jugando de local, 3-2 para Liga y 2-0 para el Palmeiras. El equipo ecuatoriano tiene buenos antecedentes jugando ante equipos brasileños en instancias definitivas. Sus 3 títulos los obtuvo derrotando a clubes brasileños en las finales, 2 ante Fluminense y 1 ante Fortaleza. En esta campaña eliminó a clubes brasileños en octavos y cuartos. Palmeiras, mientras tanto, tiene un excelente rendimiento ante clubes ecuatorianos. De 20 partidos disputados, ganó 16 de ellos, un 80% de efectividad. Liga ganó 25 de 65 duelos ante equipos de este país, un 42,6% de efectividad. El Verdao busca ganar su cuarta copa, siendo bicampeón en las ediciones de 2020 y 2021. Liga busca llegar a su segunda final, al igual de la que ganó en 2008. Es la primera vez que el equipo blanco llega a semifinales de la Copa desde aquella edición y es solo la segunda en los últimos 50 años. El equipo ecuatoriano fue campeón de un torneo continental más reciente, ganando la Copa Sudamericana del 2023. En este duelo vuelve a ser notoria la diferencia de presupuesto entre ambos clubes. El plantel del Palmeiras está cotizado en 212 millones de euros, mientras que el de Liga apenas supera los 18 millones, casi 12 veces menos. 2 jugadores, Vitor Roque y Andreas Pereira, tienen una cotización superior a la de todos los futbolistas del club ecuatoriano. El equipo brasileño es el claro favorito por su tremendo rendimiento en toda la competencia, siendo el equipo con más victorias, goles a favor, diferencia de gol y el único que sigue invicto.
Los dirigidos por Abel Ferreira han mantenido un nivel altísimo en todo momento, y esto se debe al gran trabajo de diferentes jugadores en este tiempo. Ya hablamos sobre el rendimiento de Vitor Roque, quien en los últimos meses empezó a justificar su compra a comienzos de año. En los últimos 12 partidos que disputó, anotó 9 goles y dio 4 asistencias, participando en los momentos más importantes. En la serie ante River, anotó tanto en el partido de ida como en el de vuelta. Fue también el jugador que más remates probó con 8 y el líder en gambetas con un promedio de 10 por partido. Su rendimiento se sumó al del Flaco López, quien es uno de los goleadores del torneo con 7 goles. Entre ambos forman la pareja de ataque más letal de toda la Copa, y su rendimiento está creciendo cada día más, algo que preocupa a cualquiera de sus rivales. El jugador más nuevo que llegó al Palmeiras en este mercado de pases es Andreas Pereira, quien fue fichado del Fulham. Pereira ya era querido por los hinchas por su error en la final de la Copa del 2021 que le dio el título al Verdão. La idea de tener un jugador como Pereira es que aporte en la ofensiva, y ya demostró su calidad ante River. Fue el jugador líder en pases clave con 4, aportando mayor visión a la zona de ataque del equipo. Como en todo análisis de rendimientos de Liga de Quito, todo inicia con sus partidos jugados de local. De los 5 encuentros que disputó de local en la Copa, ganó 4 y empató 1, en los que anotó 9 goles y no recibió uno solo en contra. En estos partidos promedió 16,4 remates por partido, un total que sería el más alto de toda la competición. Ante Sao Paulo fue el primer cruce en el que remató menos veces al arco que el rival, pero tuvo mucha más efectividad frente al arco, algo que no ocurrió en los demás encuentros. En esta serie volverá a ser clave la participación de su arquero Gonzalo Valle. El portero de 29 años ha sido el mejor de toda la Copa y nuevamente se destacó en la serie de cuartos de final. En el partido de vuelta fue una muralla para evitar que Sao Paulo convierta, completando 11 atajadas, la mayor cantidad de cualquier partido internacional para él. Con esto llegó a 44 atajadas en el torneo, 11 más que cualquier otro arquero. Es también el líder en efectividad, ya que atajó el 89,4% de los disparos que recibió, superando a porteros como Weberton y Agustín Rossi. En total suma 9,6 goles evitados en todo el torneo, casi el triple que cualquier otro portero, una diferencia gigantesca y el total más alto en los registros de esta estadística, desde el año 2017. Sin dudas que su actuación será fundamental para que Liga tenga chances de clasificar. Un desafío para el equipo será tener mayor efectividad en el ataque. Solo acertó el 25,7% de los remates al arco en la competencia, casi 20% menos que el Palmeiras. Aquí será un clave el rendimiento de Jason Medina, su nuevo delantero, quien anotó un gol ante Sao Paulo, pero solo acertó el arco en 1 de 8 remates que intentó hasta ahora. También la mitad de los remates del equipo han sido desde fuera del área, en especial en la altura de Quito. Será una obligación acercarse más al arco del Palmeiras para generar más peligro, a pesar de la dificultad. En el simulador, el claro favorito a ganar es el Palmeiras, con un 73,3% de probabilidades de clasificar a la final, contra solo un 26,7% de chances de avanzar para Liga de Quito. Para ustedes, ¿qué clubes clasificarán a la final de la Copa? Para conocer más sobre el torneo, hagan clic en el video de los estadios de la Copa Libertadores.